Esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Sean todos bienvenidos. ¿Ya estás listo? A continuación, el mensaje del día de hoy por parte de nuestra pastora de Osana Living, Paola Alarcón. Buenas noches, iglesia. El Señor les bendiga. Para mí es un privilegio compartir este mensaje con ustedes. Es un mensaje donde el Señor ha venido hablando, ay, creo que más de una semana, y qué mejor que esa palabra que es espada de doble filo, que habla primero a nosotros para poder compartirla. Y yo quiero que ahí usted disponga este tiempo, cierre usted ahí sus ojos, entréguele este tiempo al Señor. Yo sé que usted no se conecta por perder el tiempo, sino que usted se conecta con un propósito, que es que Dios hable a su vida. ¿Amén? Amado Dios y Padre Celestial, hoy queremos darte a ti la bienvenida, darle la bienvenida a cada una de las personas que están conectadas, Señor. Hoy, Señor, queremos bendecir este tiempo, Señor. Hoy queremos que seas tú en medio de nosotros, que seas tú, como siempre, el anfitrión, Señor, el invitado más importante que tenemos en esta reunión, Señor. Padre, te pido que tú bendigas, Señor, Osana Living, Señor, con toda bendición espiritual, Padre amado. Te pido que dispongas cada vida, cada corazón, cada familia allí conectado, Señor. Que seas tú hablando en esta noche. Usa mi vida, Señor, como instrumento en tus manos, Dios. Y te pido, amado Padre Celestial, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado en esta noche. Hoy, Señor, me alineo a tu Santo Espíritu, Señor, y que seamos tú y yo uno solo, Dios. Que seas tú hablando a través de mi vida. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga en esta noche. Le damos la bienvenida a cada persona que esté conectada y quiero que vayamos, vamos a hablar de un gigante muy reconocido y el título de esta palabra es ¿Y este quién se cree? ¿Algunas le han dicho así? A mí me lo han dicho muchas veces. ¿Y esta quién se cree? Y yo también lo he dicho. Quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer del verso 4 en adelante. Dice la palabra. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de cota de 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jalavina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 17 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Es decir, está hablando de un guerrero. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Escuadrones es al ejército, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre nosotros un hombre que venga a mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos nuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, nosotros seremos sus siervos. Siguiente versículo. Y añadió el filisteo, hoy yo desafío el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Yendo Saúl, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre Éfrate de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí, es decir, los hermanos de David, habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl.
Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos prontos al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Es decir, mire si sus hermanos siguen vivos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas del cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, el guerrero que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerán con grandes riquezas, y él le dará su hijo. Eximará de tributos la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitará la oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, les refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no es más el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, siguiente versículo, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Listo? Para todo el resumen de lo que leímos, resulta que el pueblo de Israel había un gigante que se llamaba Goliat, y era un guerrero. Cuando leemos en el verso 4, habla de la descripción de cómo era su vestimenta, que era su coraza de bronce, tenía su casco, tenía todo su vestimenta, era de un guerrero, pero no era cualquier guerrero, era un gigante que, decía Saúl, era un guerrero que peleaba desde su juventud. David, al contrario, era
un hombre bajito, no tan bajito, pero era muy joven, tenía 17 años y decía que era de hermoso parecer y no tenía nada de experiencia en guerra, pues él era pastor de ovejas. ¿Sí? Y entonces dice que Goliat, yo me puse a la tarea de investigar la descripción de Goliat en esta época y dice que si fuera Goliat en esta época, podría ser aún más alto que los jugadores de la NBA. O sea, muy alto. No sé si ustedes han visto un jugador de la NBA, pero a uno le duele el cuello nomás mirando para arriba. Dice que Goliat medía entre 2 a 3 metros y siempre estaba cubierto de bronce. Y para los de la época de Israel, la estatura más aceptada como el más alto era de 1,60. Entonces, imagínense cómo era este hombre que decía que duró 40 días atormentando al pueblo de Israel de mañana y de noche. 40 días este Goliat iba y los molestaba, los atormentaba y este pueblo siempre tenía miedo. Y es que muchas veces a nuestros ojos físicos hay problemas que son más grandes y hay problemas que los vemos como ese Goliat. Pero muchas veces somos como ese pueblo de Israel que se deja atormentar, pero no tenemos la visión de David. David reconocía que era grande, que era un hombre gigante, pero aún en medio de todo, David entendió que no lo vio con ojos físicos, sino con ojos espirituales. Y a David no le importó que fuera gigante, que tuviera experiencia, que atormentara este. ¿Quién se cree? David, de llevarle alimentos a sus hermanos, de preguntar al pueblo que qué pasaba con este filisteo, a David ni siquiera le importaba el premio. David lo único que quería era que su pueblo o el pueblo de Israel fuera libre de tanto temor de este gigante, porque decía que 40 días iba y los atormentaba, y no solamente los atormentaba, también se burlaba de ellos diciendo, traigan un hombre para que pelee frente a mí, porque David sabía que era imposible que un israelita de una estatura de 1,60 lo enfrentara. Y aún ninguno de los escuadrones de Israel, que es como el ejército de Israel, fue capaz de enfrentarlo. Tuvo que ser David. Pero porque David tuvo la valentía de enfrentarlo, porque él sabía que no era tan grande Goliat como se describía, porque David creía en un Dios más grande. David creía en un Dios que lo libraba de un oso, de un león. David decía, este es uno más. Pero David miraba a Goliat con fe, con la fe de vencer y decir, este hombre no va a seguir, este gigante no va a seguir atormentando el pueblo de Israel. Y yo voy a ganar la batalla. Y muchas veces cuando nosotros somos ese pueblo de Israel que miramos el tamaño del problema, el miedo nos gobierna. Y era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Cada vez que este gigante salía, decía que estaban en la batalla contra los filisteos, pero el momento que Goliat salía de entre las filas, los atormentaba. Y el pueblo de Israel muchas veces perdía la batalla por el miedo, por el temor. ¿Y cuántos de nosotros nos falta ver con fe? ¿Cuántos de nosotros nos falta decir, ¿y esto quién se cree para venir a atormentarme? Y esta depresión que se cree para venir no solamente son batallas físicas, cada día tenemos una batalla espiritual, pero muchas veces el miedo no nos deja enfrentar esa batalla. David reconocía que Goliat era gigante, sí, pero él no huyó del problema, él lo enfrentó porque sabía que
Aún Dios era mucho más grande que este gigante. Y aunque Saúl, dice que Saúl le colocó su vestimenta, lo quiso vestir de guerrero, le quiso preparar, David decía en su corazón, es que yo no necesito esto, a mí me basta es la presencia de Dios. Eso es lo que me basta para enfrentar a este incircunciso que viene a atormentar al pueblo de Israel. Y muchas veces la religión nos mete es que tienes que ayunar, es que tienes que orar, es que tienes que congregarte, es que, pero créanme que de nada sirve si no tienes la fe. De nada sirve que tú ayunes por sanidad cuando dudas que Dios traiga sanidad. De nada sirve que te levantes a las 3 de la mañana a orar por tu hijo, por tu esposo, cuando dudas en la fe y dudas en Dios, que Dios haga el cambio en esa persona. Déjame decirte que va a ser como David. El vestirse de armadura de guerra va a ser en vano, porque David decía, el ganar esta batalla no se basa en la vestimenta que tenga, porque aún no he entrenado, David lo decía. No estoy preparado para irme así porque no sería capaz de vencer. Yo solamente necesito ir con Dios y sé que Dios está conmigo. Y muchas veces Dios me decía, hey Paola, yo cuántas batallas te he librado. Y aún así seguimos dudando. El Señor me decía, ¿y este quién se cree? En quizás tus finanzas, quizás la escasez es mayor que la fe que tienes en Dios, quizás esa enfermedad es mayor que el poder de Dios. Los israelitas estaban pecando en ver que era más gigante Goliat que el poder de Dios. Y es cuando Dios se le permite, no se usó al papá de David para que fuera y llevara comida a sus hermanos que estaban también en la guerra. Y aún sus hermanos dudaban. Pero David dice, no, déjenmelo a mí. ¿Quién se cree para venir a dañar el pueblo de Israel, venir a meterles miedo? Y es impresionante que un joven de 17 años que pastoreaba ovejas tuviera más dominio y más carácter de enfrentar a Goliat. Porque humanamente hay situaciones que se nos salen de las manos. Humanamente, Saúl le dijo a David, es que tú eres un muchacho. Y aún Saúl lo declaró, está bien, ve, enfréntate con Goliat y que Dios esté contigo. En pocas palabras, lo van a hacer pacotilla, porque ni siquiera Saúl creyó en David, pero David sí creía quién iba con él. David sí creía que el mismo Dios que lo ayudó a librar sus ovejas del oso, del león, era el mismo Dios que le iba a ayudar a librar al pueblo de Israel. Y saben, nosotros muchas veces no nos arriesgamos porque cuando hay miedo, no hay fe. Pero es que Dios te dio a ti una idea de negocio y no la has arrancado porque no tengas los recursos, porque no tengas la idea, porque no tengas los clientes, no. No has iniciado porque no tienes la fe. Porque es mayor el miedo que hay en ti que el creer en que Dios lo va a hacer posible. Dios hizo en David posible lo imposible, que era vencer a un gigante de 2 metros. Yo creo que midió como unos 58, 59. Bueno, yo soy de estatura baja, quisiera ser alta, pero pues el Señor me hizo pequeña porque
Así son las cosas finas, vienen en frescos pequeños. Y yo decía, imagínese uno enfrentarse, uno pequeño enfrentarse con un jugador o con, decían también que Goliat podía ser como más o menos la estatura de una jirafa joven. Es una jirafa, es muy alta. Y yo creo que David no era tan fornido, no, humanamente, físicamente no tenía la fuerza para hacerlo. Y aun cuando David se enfrenta a Goliat, Goliat le dice, ¿y es que acaso yo soy un perro para que vengas a mí con palos, con piedras? Y aún Goliat le declara a David, intimidándolo, le va a decir, te voy a matar y voy a poner tu carne a las aves del cielo. Más adelante lo dice, si usted quiere estudiar Primera de Samuel 17, lo invito a que estudie esta historia, porque muchas veces he leído esta historia y siempre el Señor me habla de maneras muy diferentes. Y ustedes dirán, ay, sí, la historia de Goliat, sí, sabemos que David venció, pero a David lo que entendía era que me encanta cuando David dice, dice, ¿quién se cree este filisteo incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios viviente? No habló solamente se refirió a Dios, sino a los ejércitos del Dios viviente. Es decir, que David sabía que él iba con toda la batalla, que Dios iba a colocar a disposición de David ángeles, que Dios iba a colocar a disposición de David lo sobrenatural, que Dios iba a colocar a disposición de David el poder de Dios. Y no sé qué situación estés pasando, no sé cuál es el gigante que estás enfrentando, pero te invito en esa noche a que tú declares, diga, ¿y usted quién se cree? Hey, droga, ¿tú quién te crees para venir a mi casa a meter miedo a mi familia? Miedo, ¿tú quién te crees para venir a mi casa, venir a mi vida? Lastimosamente en este tiempo estamos hablando más del poder del enemigo que el poder de Dios. Hoy en día es muy difícil ver milagros porque nos falta fe. Y si en este tiempo estuviéramos en el tiempo, en el pueblo de Israel y nosotros fuéramos el pueblo de Israel, les aseguro que seríamos los primeros en correr al ver Goliat, porque nos cuesta creer. Porque hoy en día decimos, ay, sí, el mundo está mal, el mundo está en un caos, pero no creemos en que Dios pueda hacer cosas sobrenaturales a través de nosotros. Por eso Dios dice, David era conforme al corazón de Dios. No quizás por su aspecto físico, porque David en todo momento creyó en Dios. En todo momento, aún fallando, creía que Dios se lo iba a perdonar. Aún en medio de sus errores se arrepintió y alcanzó misericordia. Y en este tiempo Dios necesita que se levanten David en esta época. Dios necesita que tú declares, y este filisteo incircunciso, ¿quién se cree para venir a desafiarme? El miedo del pueblo y lo que el ejército de Israel veía era la estatura, la armadura y la experiencia. Y por eso ninguno era capaz de enfrentarse a este gigante. Porque en el verso 4 lo describe. Y la descripción es intimidante. Incluso yo buscaba una imagen y decía, sí, era intimidante para la época. Y fuera de eso, él no estaba solo, decía que un escudero siempre iba delante de él. Entonces Goliat no era cualquier persona, tenía su escudero. Y lo que más me sorprende es que David no se dejó intimidar.
Y muchas veces acá hay personas, y el Señor me mostraba, que han querido hacer negocios, que han querido dar un paso más, pero viene el enemigo en forma de Saúl y le dice, "Pero es que usted no tiene experiencia, usted es un muchacho, usted no lo va a poder enfrentar, mire, él tiene más experiencia que usted". ¿Y saben cuál es la diferencia entre David y nosotros? Que David no se dejó intimidar. David recordó las batallas pasadas que Dios lo había librado. David recordó esos tiempos y David dijo, puede que no tenga experiencia en una espada, puede que no tenga experiencia en cargar una armadura, pero sí tengo experiencia en librar batallas. Tengo la experiencia de librar la batalla de un oso, de un león. Y miren qué tremendo. Y decía, y aún lo cojo de su quijada y lo mato. Ustedes, si han tenido la oportunidad de ir a un zoológico y ver un león es algo intimidante. Un oso, David, yo creo que David vio a Goliat como un animal más. Y esa fue la mirada de David. David dijo, ¿quién es más grande? ¿Mi Dios al que yo sirvo o este filisteo incircunciso? Y ahora te hago esa pregunta, ¿quién es más grande? ¿El Dios al que tú te conectas para recibir una palabra a través de Osana Living o el problema y la circunstancia por la cual estás pasando? ¿Saben por qué hoy en día la gente se aleja tanto de Dios? Porque les falta fe. Aún necesitamos fe para ser salvos. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso David era agradable a los ojos de Dios por su fe. De nada te sirve que ayunes, que ores, que te rasgues las vestiduras si no hay fe. Porque créeme que todo va a ser en vano. David entendió que la batalla no era física, la batalla era espiritual. Porque muchas veces el enemigo usa personas para tener duda, para tener miedo. Y el miedo es lo que nos aleja de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Se escondieron porque tuvieron miedo. Y el pueblo de Israel ignoraba el poder de Dios y tuvieron miedo cada vez que veían a este gigante. No me imagino este pueblo durar 40 días. Dice que era 40 días que este gigante venía día y noche. Los atormentaba. Solamente yo me que las hacía ¡bu! Y ya todos salían corriendo. ¿Cuál es la batalla que tú enfrentas hoy? La batalla del miedo, batalla de las deudas, batalla de la enfermedad, la batalla del pecado. ¿Aún te cuesta tener la fe de que Dios ya perdonó tus pecados? ¿Aún te cuesta la cita bíblica, la palabra que dice que Dios echó todos mis pecados al fondo del mar donde nadie los puede sacar? En Satanás te recuerda, ay, usted es un pecador, ay, sí, yo soy un pecador. Y el Señor, hey, pero ya te perdoné. ¿Qué batalla enfrentas hoy? ¿Aún tus problemas familiares? Aún tú dices, es que cada vez que lloro por mi hijo está peor, cada vez que lloro por mi esposo está peor. ¿Saben algo? Yo escuchaba el testimonio de una persona que oraba por su hijo y él decía que cada vez que oraba por su hijo, más el enemigo, más cosas le ponía a su hijo.
Y aún llegó un momento que hasta su hijo lo llegó a odiar, pero él decía, ¿saben algo? Yo le decía a Dios, dame la fe suficiente para ver a mi hijo en la persona que tú has destinado, el propósito que tú has destinado para mi hijo. Dame la fe suficiente para verlo. Y decía este personaje que cada vez que él más oraba y más oraba, el Señor empezó a hacer algo sobrenatural en la vida del hijo. Y él decía, no eran las oraciones, era la fe con la que yo veía el cambio en mi hijo. Cada vez que tú ores, hazlo con fe. ¿Oras por las deudas? ¿Acaso las deudas son mayores que Dios? Mi Dios es grande y yo muchas veces le digo al Señor, Señor, tú proveerás. Y el tú proveerás es, yo voy a gastar, tú eres mi papá, tú eres el proveedor de todas las cosas, tú me suplirás. Imagínese yo, ay no, me gasté todo y ahora. Y el Señor, soy tu papá. ¿No crees que yo voy a proveer lo imposible? ¿No crees que yo voy a proveer ese sueño? No, es que las cosas en Colombia están muy caras, las cosas acá. Miren, con mi esposo hemos escuchado documentales que vivir acá en Estados Unidos, en Los Ángeles es la ciudad más costosa de todo el estado y en California. Y aún yo le digo al Señor, no importa, el Señor nos ha provisto. ¿Por qué? Porque es la fe. Porque si no tuviéramos la fe, miren, le somos sinceros, estaríamos viendo en los carros como hacen acá la mayoría de colombianos. Pero yo le digo, no, mi fe es mayor y sé que mi fe me va a hacer vencer gigantes. Quiero tener esa fe de David, quiero agradar a Dios con mi fe. Cuando David se refiere que quién se cree este filisteo que viene a provocar en los ejércitos, en los escuadrones del Dios de Israel, que está en primera de Samuel 17:45, no se refiere a ejércitos humanos, se refiere a ejércitos celestiales, se refiere a ángeles, se refiere al poder sobrenatural de Dios. Porque David entendía que él no iba solo, él venía respaldado con el que gobierna todo. Dice la palabra que suya es la tierra y su plenitud. Y cada vez que tú andas, cada vez que tú vas a tocar una puerta, recuerda que tú no vas solo, tú vas con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese mismo Dios que fue con David, que venció a Goliat, ese mismo Dios que abrió el mar rojo, que fue con Moisés, ese es el Dios con el que tú vas todos los días. Y dice la palabra que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios, la voluntad de Dios no va a pasar. Cada vez que yo salgo, yo digo, Señor, yo voy contigo, porque tu palabra me dice que tú eres el Dios del mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos. Y es el declarar la palabra, es creer que le hay. Cada vez, aunque yo oro, yo digo al Señor, no te veo, pero sé que tu presencia está conmigo, Dios. Sé que mis oraciones llegan a tus oídos. Sé que cada vez que, miren, yo voy a cualquier lugar, le digo, Señor, coloca gracia en mi vida porque sé que tú vas delante mío. Nunca permitas, y es una oración que yo le digo al Señor, nunca permitas que en mí esté la duda de ir sola. Algo que yo hago con mi esposo es que siempre que vamos los dos, yo digo a mi esposo, pregunte, vaya, diga, mi esposa, ay, pero usted, y así yo luego le digo al Señor, bueno, Señor, tú me respaldas, tú vas a hablar por mí, tú vas a hacer esto. Y el Señor, yo me imagino el Señor como que riéndose y diciendo, bueno, vamos para eso, porque esa es mi relación con Dios, de que siempre que yo voy, de que siempre que yo sé que no voy sola, camino al trabajo, en mi trabajo, camino a casa,
camino al colegio de mi hija, siempre le digo al Señor, Señor, vamos, tú me acompañas, tú estás conmigo. Aún en las cosas simples que David hacía, que era pastorear ovejas, Dios estaba con él. Y en las cosas simples que hacemos, Dios está con nosotros. Dios no está solamente como el bombero de, hey, llamemos, tenemos una emergencia, apaga el fuego. No, es creer en todo momento que Dios está delante de nosotros. Mientras que Goliat confiaba en una espada, en una lanza y en una fuerza humana, David confiaba en la presencia, en el nombre y en la autoridad de Dios. Y es una historia que nunca se va a dejar de hablar. Es una historia que es tan real como lo somos tú y yo. Es una historia, pero si cielo y tierra pasarán, generaciones pasarán, pero la palabra del Señor se va a seguir hablando, se va a seguir expandiendo. Y es el mensaje de esta noche es que tú le digas al Señor, hey, ¿es mayor el problema que estoy pasando que el Dios que libró la batalla de David? Yo creo que usted ahí cierre sus ojos y aún muchas veces yo le decía al Señor, Señor, perdóname porque aún en mi corazón ha estado la duda de que tú ganarás batallas, que tú me entregarás victorias, porque batallas podemos tener muchas, pero aquí lo importante y el secreto es ganar esas batallas, tener la victoria sobre esas batallas. David, cuando hablaba de sus batallas, nunca mencionó que no tuviera la victoria de ninguna. Él siempre dijo, de todas las batallas que tuve aún con osos, con leones, con animales que querían venir a robar el rebaño, el Señor me dio la victoria. Y cuando entendemos que vamos delante de Dios, que Dios está con nosotros, que no solamente es Dios, que es un escuadrón celestial, que hay ángeles a nuestro servicio, Dios nos entrega la victoria, porque batallas muchas, pero cuando tenemos esa fe inquebrantable, cuando entendemos que el poder de Dios es sobrenatural, es cuando el Señor nos entrega la victoria. ¿Sabes algo? Las drogas, la depresión, la ansiedad, no pueden ser mayor al Dios al cual yo predico. No lo son. El pecado no puede ser mayor al cual Dios al que yo predico. Señor, en esta noche, como tú has hablado a mi vida, te pido que hables a cada uno de ellos, Dios. Dales la fe suficiente, porque tu palabra dice que aún el que esté falto de fe, falto de entendimiento, pídela. Señor, te pido que así como me has dado la fe, Señor, de creer que tú estás conmigo, de creer que cada batalla tú me darás la victoria, como lo hiciste con David, como lo hiciste con el pueblo de Israel, como lo hiciste con Moisés, como lo hiciste con cada uno de los siervos que me habla la palabra. Yo te pido que cada una de estas personas, Señor, tú le des la fe suficiente, tú le des la victoria en cada batalla, Señor. Que ninguno de estas personas que son tus hijos que están conectados invadirá el miedo, porque el amor echa fuera todo temor. Y hoy todo miedo, hoy toda duda, la entregamos a ti, Señor. Una vez más, les damos gracias por conectarse con nosotros.
Seguimos orando a Dios para que Él siga manifestándose en sus vidas. Nuestro deseo es siempre estar a su servicio, por lo tanto, si desean un espacio para consejería, inscribirse a escuela bíblica, enviarnos su petición de oración o enviarnos un testimonio, nos pueden contactar por los siguientes medios que aparecen en pantalla. Dios mediante, nos vemos en nuestra próxima reunión. Invita a un amigo o familiar para que viva esta experiencia contigo. Esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Bendiciones para todos.